Comenzamos la sesión 36ª de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia, la cuarta que tenemos a este capítulo fundamental de la esencia de la Iglesia como misterio de la unión con Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Nos habíamos quedado en la sesión anterior, habíamos visto todo el tema de las participaciones sobrenaturales, como esta unión con Dios, pero habíamos indicado al final que esto nos viene por la actuación del mismo Cristo y que la participación de la gracia que tenemos depende de la gracia capital de Cristo, o sea, de Cristo como cabeza de todos nosotros y en ese sentido de Cristo como cabeza de la Iglesia, porque como ya veis aquí, se puede entender la Iglesia como todas estas participaciones sobrenaturales en los distintos grados que nos unen con Dios, pero que dependen de la acción de Cristo, que es el que, por su muerte y resurrección, las puede producir en nosotros, y aquí está el papel clave de los sacramentos, de otras cosas que nos ayudan para mantener esa vida sobrenatural. Teníamos que ver este texto de Santo Tomás, donde Santo Tomás explica que Cristo es cabeza que la gracia de Cristo es la gracia, digamos, es como cabeza de la Iglesia y de ella dependemos todos. Fijaos, como toda la Iglesia se denomina cuerpo místico por semejanza con el cuerpo natural del hombre, que según los diversos miembros realiza diversos actos, así Cristo es denominado cabeza de la Iglesia según la semejanza de la cabeza humana. En esto podemos considerar tres cosas: el orden, la perfección y la fuerza. En primer lugar, según la cercanía a Dios, su gracia es mayor y anterior, aunque no según el tiempo, porque todos han recibido la gracia en relación a la gracia de Él mismo, según se enseña en Romanos 8:29. Los que conoció antes los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. En segundo lugar, tiene la perfección en cuanto a la plenitud de todas las gracias, según lo que se enseña en Juan 1:14, lo vimos lleno de gracia y verdad. Y en tercer lugar, respecto a la fuerza que tiene de infundir la gracia en los miembros de la Iglesia. Según Juan 1:16, de su plenitud todos hemos recibido. Y así queda claro que es conveniente que Cristo sea denominado cabeza de la Iglesia. O sea que, como veis, en Cristo está la plenitud de la gracia y lo que más nos interesa, de Él recibimos esa transformación interior. Dice, no obstante, aquí os recuerdo, hay que distinguir que en la producción de la gracia la causa principal siempre es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la humanidad de Cristo ha sido y es el instrumento para nuestra justificación. De ahí que Santo Tomás, por ejemplo, alude al mérito por el cual Cristo nos ha salvado, pero también dice que esos actos tienen cierta eficiencia respecto a nosotros. Por ejemplo, al hablar de cómo nos salva la pasión de Cristo, dice: dar la gracia o el Espíritu Santo corresponde a Cristo como autoridad, autoritative, en cuanto que es Dios, pero de manera instrumental le corresponde en cuanto que es hombre, en la medida que su humanidad fue instrumento de su divinidad. Entonces Santo Tomás lo tomó sobre todo del Damasceno, que insistía muchísimo en este punto. Y así sus acciones, por la fuerza de su divinidad, fueron salvadoras para nosotros, al causar la gracia en nosotros por el mérito y por cierta eficiencia. O sea, las mismas acciones de Cristo, de un modo misterioso, tienen esa eficiencia en nosotros para causar la gracia. Y también además es muy bonito esto, como Santo Tomás compara que el Espíritu Santo es el corazón de la Iglesia y Cristo la cabeza. Dice, la cabeza tiene una eminencia manifiesta respecto a los miembros exteriores, pero el corazón tiene una influencia oculta. Por eso se compara con el corazón, el Espíritu Santo, que vivifica y une a la Iglesia de manera invisible, y con la cabeza se compara a Cristo según su naturaleza visible, por la cual como hombre está puesto en primer lugar. O sea que, como veis, no es que se olvide Santo Tomás del Espíritu Santo, pero recuerda que en el caso de Cristo tenemos esa misión visible, en el caso del Espíritu Santo generalmente es una misión invisible, fue solo visible en Pentecostés, y la cuestión está que lo esencial de la Iglesia es que viene por esa unión que tenemos con Cristo gracias a las acciones que Él ha realizado en su naturaleza humana y que producen nuestra salvación. Otro aspecto muy importante es que Cristo es cabeza, se da esa unión con Él, y atención porque aquí nos va a hablar de los diversos grados
en las que se puede dar esa unión. Esto es fundamental para entender, luego lo desarrollaremos sobre todo en el epígrafe de la catolicidad, distintos grados de pertenencia a la Iglesia. Fijaos. La diferencia entre el cuerpo del hombre y el cuerpo místico de la Iglesia es que los miembros del cuerpo natural se dan todos simultáneamente, mientras que los miembros del cuerpo místico no se dan todos simultáneamente, ni en cuanto a su ser de naturaleza, porque el cuerpo de la Iglesia está constituido por los hombres que hubo desde el principio del mundo hasta el final, ni en cuanto al ser de gracia, porque incluso de aquellos que existen en un mismo tiempo, algunos carecen de gracia y después la obtendrán, mientras que otros ya la tienen. O sea que las personas que pertenecen a la Iglesia no es que estén en un mismo momento, eso es toda la historia de la humanidad. Y luego, aun dentro de los que están en un mismo momento, algunos han recibido todavía la gracia, otros no, la pueden perder. O sea, digamos ahí, esa es la diferencia entre el cuerpo de la Iglesia y un cuerpo natural. Dice así, los miembros del cuerpo místico se entienden no solo en cuanto que están en acto, sino también en cuanto que están en potencia. Algunos, sin embargo, están en potencia y nunca pasan al acto, mientras que otros pasan al acto según este triple grado, por la fe, por la caridad en este mundo, por la fruición del cielo. Fijaos que aquí Santo Tomás de nuevo tiene una importancia enorme para él la distinción acto-potencia, es uno de los puntos básicos en todo el planteamiento de Santo Tomás, muy relacionado también con lo referente a la participación del ser, y lo va a aplicar aquí ahora a la pertenencia a la Iglesia. Diríamos así, hay que decir, considerando de una manera general, según todo el desarrollo temporal del mundo, que Cristo es cabeza de la Iglesia, pero según diversos grados. Primero y principal es cabeza de aquellos que están unidos a Él por la gloria. Los santos que están en el cielo, sobre todo de ellos es cabeza Cristo. En segundo lugar, de los que se unen en acto a Él por la caridad. Claro, nosotros en este mundo estamos unidos a Él por la caridad, pero evidentemente no con la misma fuerza con la que lo están los santos del cielo, mezclados con muchas más cosas, con la posibilidad de perderla, etc. En tercer lugar, de los que se unen en acto a Él por la fe. Aquellas personas que no poseen la caridad, han perdido la caridad por un pecado mortal, pero mantienen la fe, aunque sea una fe muerta, pero eso también es una cierta unión con Cristo. En cuarto lugar, de aquellos que se unen a Él solo en potencia, que todavía no han pasado al acto, pero pasarán conforme a la predestinación divina. O sea, alguien que ahora ni tiene fe, ni está convertido en nada de este estilo, pero al final se convertirá y se acabará salvando. Ahora mismo, cuando todavía no está convertido, no es miembro de Cristo en acto, pero sí lo es en potencia. Existe en él el poder real para unirse a Cristo, ¿se entiende? Por la acción de la gracia del mismo Cristo, no simplemente por la iniciativa de esa persona. O sea que está en una potencia y digamos, hay un poder real de que tal cosa sucede. En quinto lugar, de aquellos que están unidos a él en potencia, pero de hecho nunca van a pasar al acto, como los hombres que viven en este mundo pero no están predestinados. Aquellos que de hecho no se van a salvar, sí, está en ellos la potencia real de estar unidos con Cristo, y en ese sentido Cristo es su cabeza, pero de hecho eso no va a pasar al acto. Dice, estos al salir de este mundo dejan totalmente de ser miembros de Cristo, porque ya ni en potencia se unen a Cristo. O sea, aquellos que ya sé que se condenan, sea ángeles o sea los hombres que se condenan, pues ya de ningún modo son miembros de Cristo. Por otra parte, Santo Tomás explica que esta gracia capital de Cristo se identifica con la misma gracia santificante que posee su alma, no es que sea otra distinta. Y fijaos que con esto la relación de cada cristiano con el Señor es mucho mayor, porque diríamos, es esta gracia santificante del alma de Cristo la que da lugar a que exista en nosotros, se entiende la gracia santificante de Cristo como instrumento para que exista en nosotros esa participación sobrenatural, con lo cual nos une tan directamente al Redentor. Lo que pasa es que en el caso de Cristo, obviamente, el que su alma esté llena de esa gracia, adornada de esa gracia santificante, se debe a la unión hipostática. En nuestro caso es algo que tenemos que recibir de Cristo, que hay que colaborar con nuestros méritos, etc. O sea, no es que Cristo haya merecido la unión hipostática o haya merecido el aumento de gracia.
Acordaos que el Concilio II de Constantinopla condenó a aquellos que decían que Cristo se hace mejor por sus actos. No, si Cristo ya en su humanidad, o sea, la humanidad de Cristo es la humanidad del Verbo, no se puede hacer mejor, no puede haber nada mejor que la unión hipostática, y como consecuencia de ello, la humanidad de Cristo está adornada, está dotada de esos dones de la gracia santificante. Dice, en el alma de Cristo ha sido recibida según la gracia ha sido recibida según la máxima eminencia. O sea, claro, porque de hecho, la gracia de Cristo, la gracia en el alma de Cristo es como el modelo, el máximo de todas las otras participaciones que pueda haber de la gracia santificante. Y por ello, de la eminencia de la gracia recibida, a Cristo le corresponde que esa gracia sea derivada a otros. Esto es lo propio de la razón de cabeza. Y por ello, es la misma regla, según la esencia, la gracia personal con la que el alma de Cristo es justificada y su gracia en cuanto que es cabeza de la Iglesia que justifica a otros. Se distingue solo la gracia que tiene Cristo y la gracia en cuanto cabeza de la Iglesia es una distinción de razón, porque realmente es la misma. O sea, fijaos que aquí se habla que esta gracia personal de Cristo es la que justifica su alma, lógicamente. No es porque antes fuera pecador, sino porque el alma de Cristo no deja de ser una realidad natural, aunque esté unida hipostáticamente al Verbo, y que tiene que ser enriquecida, tiene que recibir esa misma justificación que recibimos nosotros. Solo que en nuestro caso la justificación es el paso de una situación de pecadores a una situación de gracia. En el caso de la humanidad de Cristo, su alma nunca ha existido si no es llena de esa gracia, pero esa gracia santificante, esa gracia justificante, es de la misma especie que tenemos nosotros. Bien, y aquí con esto damos un paso más para acercarnos a la relación desde esta gracia de Cristo a lo que es la Iglesia. Porque dice que Santo Tomás explica que Cristo es cabeza de la Iglesia, pero determinadas personas, los ministros ordenados, también se pueden decir cabeza en otro sentido. Y fijaos aquí, va a recordar Santo Tomás cuál es el papel del ministerio ordenado y que siempre depende de Cristo. Hace unas distinciones muy, muy interesantes. Dice, la comunicación, el effluxus interior de la gracia de Cristo no es de ningún otro, sino solo de Cristo, cuya humanidad, por estar unida a la divinidad, tiene poder de justificar. Esto es lo que en la Iglesia permanece en los sacramentos. O sea, la comunicación interior de la gracia, que se nos da por los sacramentos, eso siempre permanece en manos de Cristo. Por eso los sacramentos actúan ex opere operato, con tal de que se pongan los signos que Cristo ha establecido, se entiende, y el que los reciba tenga la voluntad de recibirlos, no ponga óbice, pues Cristo actúa. Ahora, eso es el effluxus interior de la gracia, la comunicación interior de la gracia. Pero el influxus, el influjo en los miembros de la Iglesia en cuanto al gobierno exterior puede corresponder a otros. Y en este sentido algunos pueden ser denominados cabezas de la Iglesia, de una manera diferente de Cristo, claro. En primer lugar, en cuanto que Cristo es cabeza de todos los que pertenecen a la Iglesia en cualquier tiempo, lugar y estado, mientras que otros son llamados cabezas de la Iglesia según determinados lugares. Por ejemplo, los obispos de sus iglesias o según un determinado tiempo. El Papa es cabeza de toda la Iglesia durante el tiempo de su pontificado y según un determinado estado, es decir, en cuanto que están en este mundo, statu viatoris. No es que los obispos sean obispos de regiones del cielo, no, es solo para este mundo. En otro sentido, Cristo es cabeza por su propia fuerza y autoridad, mientras que otros se dicen cabeza en cuanto que hacen las veces de Cristo. O sea, son representantes de Cristo, por eso no pueden cambiar la Iglesia según les dé la gana, tienen simplemente que gobernar, porque fijaos que estamos hablando del tema del gobierno, del influxus, o sea, en cuanto que para el influjo de la gracia influye el gobierno, lógicamente, porque como el permanecer en gracia tiene que ver con una determinada actuación, en esa determinada actuación, además en un campo social como también es la Iglesia, es lógico que haya cabezas que tengan que organizar un poco eso, pero se trata de un influjo que tiene que ver con el gobierno, porque la comunicación, el effluxus interior de la gracia, eso solo y siempre depende de Cristo. Esto conviene tenerlo muy claro para no mezclar ulteriormente las cosas. Incluso cita aquí esta hermosa explicación de San Agustín
hablando de la terminología, porque San Agustín dice, sí, cabeza lo podemos atribuir a otras personas, pero puerta es algo que corresponde solo a Cristo. Fijaos, como dice San Agustín, si los jefes de la Iglesia son pastores, ¿cómo es que hay un solo pastor? Si no es porque todos ellos son miembros del pastor. Y de la misma manera se puede denominar cimientos y cabezas, en cuanto que son miembros de una cabeza y cimiento. Pero más adelante San Agustín añade que ser pastor lo concedió a sus miembros, pero ninguno de nosotros dice que es puerta, pues esto se lo reservó como algo propio. Y por ello, en la puerta se entiende la autoridad principal, en cuanto la puerta es por donde todos entran en la casa, y Cristo es el único por el que tenemos acceso a esta gracia en la que estamos, con lo que otros nombres citados se pueden indicar, con otros nombres citados se puede indicar no solo la autoridad principal, sino también la secundaria. O sea que, como veis, Santo Tomás explica que el término cabeza o incluso el término cimiento puede ser empleado por otros, pero hay uno que es propio de Cristo y es puerta, porque solo entramos en el reino de los cielos por Cristo. Y esto no es delegable, o sea, en esto no le puede sustituir ni le puede continuar nadie a Cristo. Esto tiene que ser el mismo Cristo, que se relaciona con lo que hemos dicho antes del effluxus de la gracia. La producción de la gracia en cuanto tal, la participación de la gracia en cuanto tal, eso siempre depende y solo de Cristo. Otra cosa, ya digo, son cosas que ayuden a ello, pues como consejos, gobierno, instrucciones, bien lo que sea, pero lo fundamental procede solo de Cristo. Y aquí es donde entra el papel de la Virgen Santísima como Madre de la Iglesia. Porque claro, a la luz de esta cuestión de la gracia capital de Cristo y del papel que tiene la humanidad de Cristo en la Iglesia y en la salvación humana, se entiende que dentro de este designio de Dios, la Virgen María, que es de quien procede esa humanidad de Cristo, juegue un papel fundamental. De hecho, ya en el capítulo 5 veíamos la importancia que le otorgaba el evangelista. Es como si la maternidad física de María tuviera que expandirse al cuerpo místico. Y por tanto, la Virgen María sí es miembro de la Iglesia, porque ha recibido la gracia de Cristo de manera superior al resto, es solidaria con la estirpe de Adán, ha sido redimida por Cristo, pero no como un redimido más, sino para ser una colaboradora de la Iglesia del todo singular, porque acordaos, esto lo comentaba también algo, y cuando habíamos hablado del Vaticano II se había puesto, estaba ahí el enlace de ese artículo que puso sobre la mediación materna, cómo lo habían tratado sobre todo los obispos polacos, había insistido mucho en el Vaticano II, en el sentido de que esta maternidad de la Virgen María sobre Cristo tiene que expandirse a toda la Iglesia, en el sentido de que para ser verdaderamente cristiano tenemos que recibir también a María por madre. Y con esto que estamos diciendo acerca de la gracia capital y cómo toda la Iglesia procede de la gracia que Cristo nos comunica, pues se entiende muchísimo mejor. Porque el Señor ha querido que como parte de esos bienes de la redención está el que nosotros tengamos por madre a la misma que ha sido madre suya. Porque si la gracia nos configura con Cristo, es lógico que también esté en este designio que tengamos por madre a la misma Virgen María. De ahí, por ejemplo, esta frase tan hermosa de Ruperto de Deutz comentando el Apocalipsis: la Virgen es la portio máxima, la portio óptima, la portio precipua, portio electísima, o sea, la máxima porción, la mejor, la principal, la más elegida. Y al mismo tiempo hay que decir que la Virgen María es tipo y modelo de la Iglesia. Por tipo se entiende el conjunto de caracteres de una especie que la resume de forma ejemplar. Y, digamos así, personas del Antiguo Testamento son tipo de lo que va a suceder en el Nuevo. Modelo indica más bien como una representación ideal de algo que se va a hacer. En ese sentido, la Virgen Santísima es tanto tipo como modelo, porque ha precedido la instauración de la Iglesia por parte de Cristo y goza de cualidades que adornan a la Iglesia, como la virginidad, la maternidad o la santidad. Por eso entendéis perfectamente que Pablo VI proclamara a María como madre de la Iglesia. Es una lástima, y esto también, digamos, dice poco en favor de aquellos que redactaron en última instancia la Lumen Gentium, que no lo hubieran incluido ellos mismos, porque hubiera sido perfecto que dentro del mismo capítulo primero, antes de hablar de la Iglesia como pueblo de Dios, se hubiera hecho esta referencia a la Virgen como madre de la Iglesia, un poco en esta línea de lo que estamos diciendo.
Si la Iglesia procede de esa unión con Cristo, de esa gracia capital de Cristo, también consiste en esa unión que tenemos con Cristo, cosas que se habían dicho en el capítulo primero de la Lumen Gentium, añadir que, lógicamente, también la Virgen María es madre de la Iglesia, porque Cristo quiere que participemos, por así decir, de tener la misma madre que ha tenido Él. Por eso os digo que era una consecuencia de todos los títulos anteriores de la Virgen. Se entiende que es la madre de la Iglesia, es decir, madre de los fieles y de los pastores. La Iglesia es la continuación de Cristo y a ella se extiende, pues, la maternidad de María. Su mediación respecto a la gracia, y por ello respecto a la Iglesia, posee un carácter materno del todo especial. Ningún otro santo es madre de Cristo. Ni el más importante apóstol. O sea, la Virgen Santísima, por tanto, tiene un papel ahí especial en toda esta participación de la gracia que recibimos. Bien, pues con esto que hemos visto en estos dos apartados, prácticamente está todo lo más importante. O sea, esto es el centro, esto es lo que nos permite comprender lo más fundamental de la Iglesia. Esta unión que tenemos con Dios gracias a Cristo, como Cristo interviene, como todas estas participaciones dependen de Cristo y, como iremos viendo, de una serie de medios que Cristo ha dejado para que las tengamos, tanto respecto a su effluxus, que serán los sacramentos, como respecto a su influxus, aquello que nos ayuda para mantener estas participaciones sobrenaturales, fundamentalmente la predicación de la fe y la guía en el gobierno de la comunidad. Por ello, podemos sacar un poco la conclusión en estos apartados 3.3 y 3.4, que la Iglesia es continuación de Cristo en el orden del ser y continuación de Cristo en el orden del obrar. Se entiende claramente digamos que la Iglesia continúa a Cristo en el orden del ser. Obviamente, la encarnación como unión hipostática solo se ha producido en la humanidad de Cristo, pero este mismo Cristo nos ha merecido los dones de la justificación, y es quien nos los concede, y son unos dones radicalmente divinos. Por eso, se suele hablar, toda esta unión que tenemos con Cristo, se suele hablar de cuerpo de la Iglesia, aspectos visibles, y alma, aspectos invisibles. Esta analogía se apoya en otra, según la cual la unión de lo humano y lo divino en Cristo es semejante a la unión del cuerpo y el alma. Lo que pasa es que, obviamente, siempre es una comparación limitada, porque en la naturaleza humana de Cristo también había alma. Negarlo sería caer en el apolinarismo. Por eso, respecto al alma de la Iglesia, hay que tener en cuenta que proviene de la gracia creada, de la caridad, de las virtudes infusas, de todos estos dones sobrenaturales con los que nos conformamos con Dios. Y en este sentido, algunos teólogos, como Journet, hablaban del alma creada de la Iglesia. Lo que pasa es que si entendemos el alma como, como principio último unificador, ahí habría que referirse al Espíritu Santo. Como decía San Agustín, lo que el alma es al cuerpo del hombre, lo es el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El Espíritu Santo hace en toda la Iglesia lo que hace el alma en todos los miembros según un mismo cuerpo. ¿Os acordaos con lo que hemos dicho de las misiones divinas? Fijaos que si nos configuramos con el misterio de Dios a través de estas participaciones, el misterio de Dios en lo que culmina, por así decir, es en el Espíritu Santo. El Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Cuando estamos ya en comunión con el Espíritu Santo, quiere decir que tenemos ese misterio de Dios. Por tanto, lo que unifica, lo que da unión a la Iglesia en cuanto que se refiere a Dios, tiene que ser al final el Espíritu Santo, que es, por así decir, como en el que culmina el misterio de Dios, y al estar nosotros configurados al misterio de Dios, estamos configurados al Espíritu Santo. Luego lo que pasa es que hay que tener presente que si empleamos esta comparación del cuerpo y alma de la Iglesia, el cuerpo sería, ya digo, lo visible, no se deben entender de la misma manera que en los individuos, porque son análogas, porque los miembros de la Iglesia no es que pierdan su cuerpo o su alma, cada uno de nosotros seguimos teniendo cuerpo y alma. Lo que sí que, si se usan estas comparaciones en sentido estricto, hay que decir que el cuerpo y el alma son coextensivos, porque si no ya la Iglesia no se le podría aplicar esa noción de sacramento. Por supuesto, los pecadores
siguen perteneciendo al alma de la Iglesia de una manera imperfecta, porque a veces ha dicho, sí, los pecadores solo pertenecen al cuerpo de la Iglesia y los justos al alma de la Iglesia. No es exactamente así. Los pecadores están, aunque no conserven la caridad, están llamados a recibirla y también siguen teniendo alguna participación sobrenatural, con lo cual alguna relación tienen con el alma de la Iglesia. Y los justos que no conocen la Iglesia, este caso que hemos visto, aquellos que no han tenido ocasión de conocer la evangelización por los medios que solo Dios conoce, no se puede decir que no tengan nada que ver con el cuerpo de la Iglesia, porque están orientados hacia él y al fin y al cabo el cuerpo de la Iglesia es la fuente de la gracia, o sea, los sacramentos no dejan de ser realidades visibles que producen la gracia, o sea que como veis, también en ese caso habría que decir, como ya había dicho Pío XII, que por cierto deseo inconsciente forman parte invisiblemente de la única Iglesia, que es de Cristo, que es visible e invisible, o sea que si empleamos la comparación cuerpo y alma de la Iglesia, no tenemos que caer en simplificaciones. Es decir, no, los pecadores solo forman parte del cuerpo, pero no del alma. Aquellos justos que no han podido conocer a Cristo solo forman parte del alma y no del cuerpo. No, no, no. Alma y cuerpo son coextensivas. Tenemos que, hay que precisar un poco en este sentido. Incluso esos justos que no han podido conocer la predicación, de una manera invisible, formarían parte de la única Iglesia, que es a la vez visible e invisible. Por eso quizá cuando se compara la Iglesia a la Encarnación, es más correcto compararla a la humanidad de Cristo, divinizada y asumida. De ahí la analogía que proponía la Lumen Gentium. La humanidad de Cristo es al Verbo como toda la organización de la Iglesia al Espíritu Santo. Bien, dando un paso más, para acabar un poco ya de rematar y de precisar todo esto que estamos diciendo de la Iglesia de esta manera tan especulativa y tan, centrándonos más sistemática, buscando un intellectus fidei, habría que decir la manera en que muchas personalidades pueden constituir una personalidad y subsistencia común, sobrenatural y mística, que es la Iglesia. O sea que ahí habría que decir que la personalidad de la Iglesia está formada por todas las personalidades que la constituyen, no según su ser de naturaleza, sino según su ser de gracia. O sea, las participaciones de la gracia que tenemos en nosotros y que dan lugar a nuestra personalidad sobrenatural, nuestra persona es creada, que tenemos el acto de ser cada uno, recibido de Dios, que nos constituye como una persona creada. Pero nuestra personalidad es el desarrollo de esa persona. Tenemos una personalidad sobrenatural por la gracia. Entonces, todo el conjunto de esas personalidades sobrenaturales, o sea, según el ser de la gracia, es lo que constituyen la Iglesia. Pero en cuanto que están configuradas por Cristo y ordenadas a Dios. Acordaos que la humanidad de Cristo es causa de todas esas participaciones de la gracia. Por tanto, tenemos que esta unidad de la Iglesia, la unidad más profunda, es una unidad dinámica. No sería algo estático como una subsistencia, sino algo que tiene más que ver con el orden del bien, con la participación de todos estos dones sobrenaturales que proceden del amor de Dios, como ya habíamos visto que nos explicaba Santo Tomás, y que nos unen a Él. Por eso el principio de esta unidad es la persona de Cristo, no como principio inmanente, sino como principio trascendente, pero no puramente exterior, sino que actúa en lo interior, en lo más profundo de nosotros. La personalidad del Espíritu Santo también es fuente de la personalidad de la gracia, de la Iglesia, porque la gracia y la caridad, por la que nos vamos conformando con Cristo, tienen su fuente en el Espíritu Santo, como he comentado antes. El Espíritu Santo, por así decir, es la persona que cierra, si permítase la expresión, lo que es el misterio de Dios. Entonces, en cuanto que estamos anclados por estos dones sobrenaturales en ese misterio de Dios, llegamos al Espíritu Santo como culminación de ese amor dentro de Dios. La noción de Iglesia como esposa de Cristo entra en toda esta línea de explicación, porque todas las personalidades que formamos la Iglesia estamos orientadas hacia Cristo y se puede comparar con el mismo Cristo como una esposa. Todo el conjunto de la Iglesia se compara con su esposo, y esto con toda la riqueza que tiene esta metáfora en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En ambos casos los vínculos tienen que ver con el amor.
Bien, pues eso sería un poco la idea básica acerca de cómo comprender la Iglesia. El conjunto de esas participaciones sobrenaturales, en cuanto que dependen de Cristo, están producidas por Cristo, nos vinculan al Espíritu Santo, nos unen al misterio de Dios y, digamos, en cuanto que dependen de Cristo, van a depender de toda una serie de instrumentos que Cristo ha dejado. Básicamente los sacramentos, pero también, como habíamos escuchado en Santo Tomás, los pastores de la Iglesia para ayudar a ese desarrollo de la vida de la gracia. Y por tanto, tú puedes decir que la Iglesia es continuación de Cristo en el orden del obrar, no solo del orden del ser. Aquí lo que hay que ir planteando toda una serie de distinciones. Obviamente esto se ancla completamente en la Lumen Gentium cuando dice que la Iglesia es signo e instrumento. Tiene una actuación para que nosotros estemos unidos con Dios. Como os digo aquí, por ello está fuera de duda que Cristo realiza su acción salvadora mediante la Iglesia. La Iglesia actúa realmente, pero esta acción visible es el signo y el medio de otra invisible. Pero hay que precisar bien cómo se relaciona la acción de Cristo y la de la Iglesia. En la nota de la apostolicidad lo veremos esto con mucho más detalle, pero ya tenemos que apuntar una serie de cosas. Si nos referimos a las acciones inmanentes y más profundas de la Iglesia, como hemos dicho que la Iglesia sobre todo son esas participaciones sobrenaturales, tendríamos ahí los actos de las virtudes teologales, los actos morales de los fieles, sus oraciones, sus sufrimientos. El principio de todo esto es la gracia que viene del Espíritu Santo y que nos une con Cristo. Y esta es la mayor unión con Cristo, porque esa gracia procede de Él, se mantiene en Cristo y el hombre. Obviamente seguimos siendo personas distintas, nosotros por una parte y Cristo por otra, pero unidas espiritualmente por ese conocimiento mutuo y ese amor. Acordaos lo que habíamos dicho de las personas divinas, de esa presencia especial de Dios por el conocimiento y el amor sobrenatural. Estas son las actividades más profundas del cristiano y de la Iglesia, aunque no sean las más visibles. O sea, esto conviene tenerlo claro, porque a veces se piensa en actividades eclesiales, pues un congreso, o incluso la celebración de un sacramento, o una actuación del magisterio solemne. Sí, eso por supuesto son actividades de la Iglesia, pero mucho más profundas son las acciones de la fe, de la esperanza y la caridad en cada fiel, porque esas se realizan gracias a Cristo, y eso es lo que constituye la Iglesia. Por tanto, tendríamos ahí, diríamos, las acciones más profundas, más interiores de lo que es la Iglesia. Y esto es algo tan interior que aquí, digamos, constituimos una mística persona con Cristo. O sea, aquí la Iglesia actúa con Cristo y constituye con Él una mística persona. O sea, porque todos estos dones sobrenaturales vienen de Cristo. Aquí no entra para nada el pecado, porque si estamos hablando de acciones sobrenaturales, son precisamente aquellas que nos apartan del pecado. Tenemos la mayor unión con Cristo. Y aquí constituiríamos con Cristo una mística persona. Ahora, si nos referimos a actividades externas de la Iglesia, debemos distinguir. Por una parte tenemos las actividades sacramentales en sentido estricto. Tú de un sacramento pues puedes considerar también todo el amor con el que se va a recibir, el fruto que da luego, bien, en ese sentido volvemos a lo anterior. Pero si consideras el sacramento, o también lo puedes considerar en cuanto que eso depende de la jurisdicción de la Iglesia, de la organización, o se realiza en parroquias, lo que sea, entraríamos en otro tipo de actividades. Pero si hablamos de sacramento en cuanto eficacia sacramental, estos sacramentos son un acto de Cristo realizado instrumentalmente por la Iglesia. Y aquí la Iglesia está representada por su ministro. Entonces, la acción sacramental es un acto humano y personal, y la Iglesia y su ministro van a actuar como persona distinta de Cristo, pero no en cuanto persona distinta de Cristo. Porque fijaos que el ministro, como habíamos estudiado ya en la controversia donatista, no es que cambie el significado de los sacramentos. Si modifica el significado de los sacramentos, ya no funciona el sacramento, ya no hay sacramento. El ministro simplemente tiene que limitarse a poner lo que ha establecido Cristo. Y por eso la eficacia sacramental viene del mismo Cristo. Aquí, digamos, aparecería un poco esa noción de la Iglesia como sacramento original, aunque no aparecería tanto la personalidad de la Iglesia. O sea, en cuanto que a la Iglesia le corresponde que haya los ministros para estos sacramentos, pero repito, en los sacramentos el ministro, la Iglesia solo ponen ese signo
y el effluxus de la gracia, quien lo produce es Cristo. Por tanto, aquí la Iglesia, el ministro, actuaría como persona distinta de Cristo, pero no en cuanto persona distinta, porque lo que pone no debe modificar lo que Cristo ha establecido. Y otra cuestión distinta es la de las actividades jurisdiccionales de la Iglesia. Aquí podríamos hablar de las acciones magisteriales, por ejemplo, se determina lo que debe creer porque está revelado por Cristo. No es que haya una nueva revelación, ya lo habíamos explicado al hablar de la infalibilidad, no es que haya nuevas revelaciones, sino que hay una asistencia del Espíritu Santo para que la Iglesia no se equivoque. Ahí se da asistencia para que no haya error. Eso sí, no garantiza que las fórmulas sean siempre las mejores o sean las más oportunas, pero por lo menos te garantiza que no haya error. Aquí la Iglesia sí que actúa como persona distinta y en tanto que persona distinta, solo que con una asistencia especial del Espíritu Santo, y más claro todavía en las acciones canónicas. Mediante las acciones canónicas se ayuda a organizar la vida del cristiano en la tierra, cuentan con la asistencia de Cristo, que asegura que en lo esencial no se va a desviar del camino trazado por Cristo. Ahora, lo esencial es muy poco, lo accidental pueden ser muchísimas otras cosas. Y aquí la Iglesia actuaría como persona distinta y en tanto que persona distinta. Por eso, se obedece a Cristo al obedecer a la Iglesia. No en el sentido de que tal decisión que tome un superior eclesiástico emane de Cristo como si fuera una nueva revelación, no, sino en el sentido que Cristo ha querido que haya una autoridad en la Iglesia y por tanto obedeciendo a esa autoridad se entiende dentro de los límites legítimos de la obediencia, porque hay cosas en las que no se puede obedecer, como veremos más adelante al hablar de la apostolicidad. Si se obedece dentro de esos límites, pues se está respondiendo a la voluntad de Cristo acerca de la Iglesia. Bien, pues esto ha sido, digamos, estas dos, lo que hemos visto en la lección anterior y en esta es un poco el centro de la parte más especulativa de toda la materia, lo que nos ayuda a entender a la Iglesia en su ser más profundo a partir de estas participaciones sobrenaturales que dependen de Cristo y de los medios que Él ha dejado. Ya para terminar, porque apenas quedan unos minutos de la clase, simplemente recordamos el tema de las diferentes etapas de la Iglesia. Obviamente esto nos ha salido cuando hemos estudiado los textos del Vaticano II y antes. Ya hemos la misma noción de sacramento y misterio, todo el tema de las participaciones sobrenaturales. A partir de esto podemos plantear de manera completa y articulada las diferentes etapas de la Iglesia, es decir, cómo estos medios que Cristo ha querido se han ido estableciendo. Si se considerara el aspecto meramente jurídico de la Iglesia, que es algo que ciertamente existe, pues habría que buscar un momento concreto a modo de acto jurídico de inicio, pero con eso no llegaríamos muy lejos. Ya os dije que es lo que procuró cierta apologética más post-Vaticano I, más que post-tridentina, sobre todo post-Vaticano I, pero digamos eso tiene sus límites. Más bien, para buscar un poco las etapas de la Iglesia, hay que mirar el designio divino de comunicar la gracia, o sea, cómo se establece, de cómo ese designio divino va realizando una serie de pasos para que venga la encarnación, la muerte y resurrección del Señor, Pentecostés, y así ya quede la Iglesia dotada con los medios de santificación. Entonces, tenemos que hablar ante todo de un origen trascendente de la Iglesia en el designio de Dios. O sea, la prehistoria de la Iglesia estaría en el misterio trinitario y el designio divino de salvar la humanidad, que corresponde a toda la Trinidad, pero se apropia en sus diversos aspectos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es lo que se trata en Lumen Gentium 2.4, con el tema de la misión de la persona del Hijo en la encarnación y la misión del Espíritu a las almas en gracia. O sea, en ese sentido, la Iglesia precede al tiempo porque no es un producto de la historia. En este aspecto del designio divino se plantearía la cuestión de la situación de los primeros padres. Si su gracia dependía del verbo, no dependía del verbo, estaba en razón de una futura encarnación. Esto lo tenéis con más detalle en el manual de antropología teológica y sí que lo he profundizado, pero aquí esto lo vamos a dejar porque no nos llevaría muy lejos. Lo que nos interesa es que una vez que se ha producido el pecado, tenemos ya la promesa de un Redentor. Y cuando llega en la plenitud de los tiempos es precisamente el envío del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Con esto
quedan instituidos los medios, especialmente los sacramentos, para que se establezca la Iglesia. Y de hecho, toda comunicación de la Iglesia se va a dar en orden, toda comunicación de la gracia se va a dar en orden a este Salvador. Ya de hecho, en el Antiguo Testamento, como veremos en los apartados siguientes, tenemos una preparación para la venida de Cristo, e incluso los padres de la Iglesia, como ya os dije, hablaban de una cierta presencia de la Iglesia en el Antiguo Testamento. Fijaos que la raíz de esto es que, como la gracia santificante en su entidad no admite variaciones de especie, o sea, la gracia santificante siempre tiene que ser de la misma especie, la gracia santificante que tenían en el Antiguo Testamento es la misma que tenemos nosotros, solo que en nuestro caso depende de un medio sacramental. Ahí estaría la diferencia, mientras que en ellos no dependería de una actuación de la humanidad de Cristo porque todavía no existía. Estaba en orden, en una fe a esa encarnación futura, pero la encarnación todavía no se había producido. Bien, pues lo dejamos aquí y comenzamos el próximo tema con esta prefiguración y la preparación de la Iglesia ya en la antigua alianza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.